su palabra, de poder hablar con Él. En el día de hoy vamos a continuar, Dios mediante, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 5, verso 2 al verso 15, pero es un tema un poquito más amplio y no fue posible terminarlo, así que con la ayuda del Señor vamos a dar un pequeño resumen y culminar esta porción de las Escrituras, porque es una parte importante en la carta y que muchas veces hay preguntas en nosotros que necesitamos clarificar. Así que vamos a leer esta porción de la Escritura y después vamos a orar. Gálatas capítulo 5, verso 2 al verso 15. Y aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Les invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos está mostrando la senda, Señor, el camino que te agrada, el camino de la vida cristiana. Nos está mostrando, Señor, tu voluntad y tus planes y tus propósitos. Rogamos, Señor, que en esta mañana, al estudiar tu palabra, tú nos estés guiando, podamos comprender qué es el Evangelio y las implicaciones que tiene para la vida. Bendice esta congregación, bendice cada uno de los hermanos, bendice al pastor, síguele usando y bendice su familia también. Gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir estos estudios. En el nombre de Cristo, amén. Bien, el domingo pasado estuvimos hablando de este pasaje y hay por lo menos tres aspectos grandes que se tocan en este pasaje. Uno es el tema de la circuncisión. Y Pablo, aunque ya había abordado el tema de la circuncisión en la carta de los Gálatas, en versos anteriores, posiblemente esta sea la porción de la carta de los Gálatas donde Pablo más habla de la circuncisión. ¿Por qué? Recuerden que una de las enseñanzas de los judaizantes que habían confundido a esta iglesia era que un gentil debía circuncidarse para poder ser acepto ante Dios. Era una de las enseñanzas, además de guardar la ley, además de guardar los días, los meses, fechas, celebraciones, también debía circuncidarse. Y Pablo trata este tema ahora aquí para dejar las cosas bien claras. Él dice, bueno, mira, respecto a la circuncisión, si ustedes se circuncidan,
ustedes que son gentiles se circuncidan, de nada le aprovecha a Cristo. Esto no es el camino del evangelio. Esto es un camino que va hacia la ley. Y Pablo dice, si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Eso tiene implicaciones. Circuncidarse implica también que tienen obligación de guardar la ley, aunque Pablo después, en el capítulo 6, dice, los que lo mandan a circuncidar, ni ellos mismos guardan la ley. Porque no pueden, porque es imposible. Y después en el Nuevo Testamento vemos que es imposible guardar la ley. Porque aun cuando guardemos 9 mandamientos y fallamos con uno, hemos quebrantado la ley. Así que no es que vamos a cumplir toda la ley o una gran parte. La ley tiene una integridad que debemos cumplir también completa, pero es imposible, el ser humano no puede. Solamente Cristo cumplió la ley, obedeció la ley de Dios. También Pablo clarifica respecto a la circuncisión, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, que ninguna de las dos aspectos tiene valor. ¿Por qué? De alguna manera Pablo está poniendo en claro, decir, bueno, ni los judíos con la circuncisión, con guardar la ley, esto tiene valor en el evangelio, ni el otro ámbito que quizás alguna persona dijera, bueno, no hay que circuncidarse o no tiene ningún valor. En Cristo, el camino de los gentiles, de la incircuncisión tampoco tenía valor. Ninguno de estos dos caminos era el camino del evangelio. El camino del evangelio en Cristo Jesús, lo que vale es la fe, verso 6 al final, la fe que obra por el amor. Y vamos a hablar sobre esto porque aquí hay una parte importante. Cuando hablamos del evangelio y hablamos de la fe, de la sola fe en Cristo, no significa de que nosotros no le damos importancia a las buenas obras o a la obediencia. No significa eso. Pero cada cosa en su lugar. Somos salvos por fe en Cristo, nada más. No necesitamos nada más. Ahora, la fe genuina produce obediencia, produce obrar. Es decir, que no se queda solamente en la fe. Hay algún resultado, hay un fruto de una fe genuina. Y Pablo lo dice aquí. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por el amor. Y vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué significa esto? Ahora, otro aspecto grande que toca Pablo en esta porción es respecto a los falsos maestros que estaban perturbando. Y le dice, ¿ustedes iban bien? Una iglesia que iba bien. Pablo mismo le había predicado el evangelio, lo había encaminado a esta iglesia, y Pablo había seguido su viaje misionero. Habían llegado los falsos maestros, habían perturbado y habían desviado a esta iglesia hacia un camino del legalismo, un camino de la religión. Pero ese no era el evangelio. Se habían separado. Y Pablo dice, yo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado nuevamente en ustedes. Bueno, las mujeres saben de qué se trata estos dolores de parto. Pero no era un dolor muy, muy grande, muy fuerte que Pablo sentía por la situación de confusión que ellos tenían. Y él dice, yo tengo esperanza, yo confío de que ustedes cambien su modo de pensar. Pablo lo refleja, que ustedes se vuelvan en sí, porque, óyeme, es muy triste donde ustedes están. Están confundidos. Y Pablo habla de una forma muy severa en contra de los falsos maestros. Y él dice, verso número 12,
ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo habla muy fuerte en contra de los falsos maestros, porque mira, esta gente no tenían buenas intenciones con respecto a estos creyentes. Ellos querían gloriarse de ellos, que al final ellos fueran reconocidos como personas grandes dentro de las iglesias. Sin embargo, a ellos no les interesaba la sana doctrina. Ellos buscaban otros propósitos, y Pablo los dice, ellos quieren gloriarse de ustedes, no quieren, al final están perturbando, están confundiendo y los llevan por un camino bastante triste. En el capítulo 1 Pablo dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Y ahora dice, ojalá se mutilasen. En otras palabras, ojalá se partieran los pies para que no pudieran venir a engañarles. Pablo usa palabras bien fuertes, pero ¿por qué? Por el celo que él tiene de que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, sea predicado tal y como es. No puede ser negociado el evangelio, no puede ser cambiado. Es tan importante esto para la iglesia, que este es el verdadero tesoro que tiene la iglesia. Lo más grande, el tesoro más grande que puede tener una iglesia es el evangelio. No es un edificio, no es el dinero que puedan tener, no son los líderes o los ministerios o los recursos. No se trata de eso. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que eso nos ha sido confiado. Es un tesoro que ha sido puesto en vasos de barro. Dios nos ha dado este tesoro del evangelio. Entonces, no podemos negociar el evangelio, tenemos que perseverar, escuchar el evangelio. Porque el evangelio no solamente es para los no creyentes, también es para nosotros. Lo necesitamos. Ahora, una parte importante, y es donde vamos a dedicar el tiempo mayor del estudio hoy, es en cuanto a la libertad cristiana. Recuerden que al capítulo 5, verso 1, Pablo dijo, estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y una buena pregunta que surge ahí es, entonces, ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué cosa es la libertad cristiana? Y Pablo vuelve en el verso número 13 del capítulo 5 a mencionar, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué cosa es la libertad? Bueno, Pablo deja claro ahí en el verso 13 que la libertad no es para ocasión para la carne, no puede ser libertinaje. Pablo les recuerda que fueron llamados para la libertad, pero les advierte que les advierte que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino que usen esa libertad para servir por amor los unos a los otros. Resume el verso 14 que el cumplimiento de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y verso 15, actitudes como morderse o comerse entre los hermanos no están justificadas bajo la libertad cristiana. Al contrario, responde a dar ocasión a la carne. Y Pablo usa aquí metafóricamente estas palabras, morderse y comerse. Pero sabemos que lo que significa aquí es cuando hay tensiones en las relaciones interpersonales entre los hermanos. Esto no está justificado bajo la libertad cristiana. Bueno, no voy a dedicar mucho tiempo a esta diapositiva, pero saben que en el mundo actual hay un clamor por libertad. La gente en las redes sociales, en las noticias, muchos de los movimientos que existen hoy tienen un clamor por libertad.
Y yo no digo que algunos estén bien o otros estén mal. Cada uno hay que verlo por separado porque hay muchos movimientos hoy en el mundo. Un clamor por liberación, un deseo de hacer lo que quieran, bajo ese lema de la libertad, hacer lo que quieran, donde desprecian la autoridad, donde la gente quiere responder al deseo de su corazón, vivir la libertad, pero ellos la ven desde una perspectiva donde hago lo que yo quiera y no tengo nada que ver. Pero la mayoría de estas libertades que se están apelando hoy no son libertad. Dentro de la Biblia, cuando se habla de libertad, Jesús nos dice que el hombre que hace lo malo es esclavo del pecado. Y Jesús nos dijo que si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. La libertad es una realidad, pero en Jesucristo solamente. Fuera de Cristo, la realidad es que no hay libertad. Aun cuando las personas piensan que se han liberado de algo, siguen siendo esclavos o se hacen esclavos de eso mismo. Una buena pregunta es, ¿qué es la libertad cristiana? Ahora, esta respuesta es un poco amplia, aunque después vamos a definir de lo que se está tratando en la Carta a los Gálatas. Pero quiero responder esta pregunta a través de toda la Biblia. ¿Qué cosa es la libertad cristiana? Porque hay varios conceptos. Cuando se habla de la libertad cristiana, hay varios conceptos que son bíblicos. Pero aquí en la Carta a los Gálatas se está tratando de uno específicamente. Y yo voy a mencionar 4 conceptos de la libertad cristiana. Primero, haber sido liberado de la penalidad del pecado, de la pena del pecado. Juan 8, 31 y 32, cuando Jesús dice, si ustedes creen en mí, seréis verdaderamente libres. De esto se trata, de venir a Cristo, de llegar a Cristo y de recibir el perdón y la vida eterna. Haber sido liberado de la pena del pecado. Es como el rescate de la persona que acaba de escuchar el Evangelio y llega a Cristo. Y llega a ser liberado de la pena del pecado. El segundo aspecto o el concepto de liberación, de libertad cristiana, es ser liberado del poder del pecado en la vida mediante la fe en Jesucristo. Y esto se trata de nosotros. Nosotros fuimos liberados de la pena del pecado. Fuimos perdonados. Pero todavía tenemos lucha con el pecado, ¿sí o no? A diario luchamos con el pecado. Entonces necesitamos ser liberados del poder del pecado que todavía está actuando en nosotros. Que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pablo lo enseña en las cartas, los apóstoles. Juan, Pedro habla de esa batalla espiritual entre nuestros deseos de nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Entonces, esa batalla necesitamos ser liberados del poder del pecado. Y en ese aspecto, todos los días estamos siendo liberados. Por eso se dice que la salvación es pasada, es presente y es futura. Fuimos liberados de la pena del pecado. Estamos siendo liberados ahora del poder del pecado y seremos liberados en un futuro completamente del asunto del pecado, de la lucha del pecado. Ya estaremos en la redención completa, en la redención final con Cristo, donde ya no tenemos que luchar con el pecado. También en la Biblia se habla sobre la liberación de la ley judía de Moisés. Ya que la ley expone el pecado, la ley es como un espejo que nos muestra lo pecaminoso que somos
pero la ley no nos perdona. Usted puede ver toda la ley, los 10 mandamientos, y no se va a dar cuenta o no va a encontrar en ella perdón. Al contrario, va a encontrar condenación, porque el propósito de la ley es como un espejo mostrarnos el pecado y condenarnos. Nos condena. Ahora, hay un propósito en la ley. De hecho, el Espíritu Santo, cuando está trabajando en el corazón de una persona para la conversión, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, usa la ley para ese convencimiento del pecado. Entonces, la ley tiene una importancia, pero lo que le hace la ley es que la ley no nos salva, la ley lo que nos condena. Entonces, hay una liberación de la ley judía de Moisés. Hemos sido liberados. Y es lo que Pablo estaba tratando de aquí, en la carta de los Gálatas. Cuando él está hablando de que la circuncisión no tiene nada que, ya no es para nosotros. No tiene nada que ver. En Cristo Jesús eso no tiene valor. Hemos sido liberados de esa ley. Y el otro aspecto, el otro concepto de la libertad cristiana, que es un aspecto importante y que muchas veces hay preguntas y hay dudas y hay una diversidad de criterios grandes respecto a este tema, es que la libertad cristiana puede significar que los cristianos están liberados con respecto a actividades que no están prohibidas en la Biblia. Pero quiero decirle, siempre que dicha actividad no haga tropezar, ofenda a otro cristiano. Posiblemente aquí sea el aspecto donde más sea más controversial o más polémico para conversar entre cristianos. ¿Y saben por qué? En primer lugar, porque muchas veces nosotros tenemos una forma de educación cristiana. ¿A qué me refiero? Cuando usted llega a Cristo, usted llegó y escuchó el Evangelio en algún contexto cristiano, en una iglesia donde habían, digamos, algunas prácticas, algunas costumbres, algunas formas, y usted como que mira la vida a través de esos lentes. La vida cristiana la mira a través de esos lentes. Entonces, pero hay algunas cosas que en la Biblia no están prohibidas. Y cuando se habla de este aspecto de la libertad cristiana, es que el cristiano puede hacerlo o no. Pero, ¿cuándo lo puede hacer? Cuando eso no sea una piedra de tropiezo para mi hermano. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Si comer carne es ocasión de tropiezo para mi hermano, no comeré carne. No voy a hacer piedra de tropiezo. Y hay muchas cosas aquí. No voy a entrar en muchos detalles porque esto es un tema muy amplio y no es, digamos, el punto principal que vamos a estar abordando. Estamos hablando de la libertad cristiana, pero el punto 3, perdón, es el que Pablo está tratando ahora. Pero para dejar este concepto completo, estamos en este aspecto 4. Hay algunas personas que dicen, mira, un cristiano no debe ver la televisión. Otro dice, sí, no hay problema. Lo que debe ser selectivo qué debe ver y qué no debe ver. Otros dicen, un cristiano puede ir al cine. Otros dicen, no. Al cine nunca puedes poner un pie allí. Otro dice, sí, depende de qué película voy a ver allí. Otra persona dice, un cristiano nunca puede ir a una fiesta. Otro diría, sí, depende de qué fiesta estamos hablando. Si es una fiesta familiar, estoy compartiendo con una celebración,
Pero eso depende muchas veces del pasado o la forma que nosotros hemos recibido el evangelio, pero que no son aspectos o no hay una prohibición bíblica para hacerlo. Ahora, ¿qué requiere esto? Primero requiere madurez, para no estar juzgando a mi hermano, si lo hace o no lo hace. Y también requiere también madurez en el aspecto de no hacer tropezar. Si yo sé que esto hay un aspecto que es de tropiezo, yo no trato de no poner una situación de complejidad que va a agravar este asunto. Pero quiero decir, es un tema muy amplio y hay que verlo, para estudiar este tema, hay que verlo bajo otros aspectos que nos sirvan de cimiento bíblico para abordar este tema de la libertad cristiana. Como Juan capítulo 17, donde Jesús está hablando de la relación del cristiano con el mundo. Entonces, sobre ese aspecto se puede hablar, primero poner un fundamento de la relación del cristiano con el mundo y entonces abordar posteriormente un tema sobre la libertad cristiana en cuanto a actividades que no están prohibidas en la Biblia y cómo mirarla desde una perspectiva cristiana. Sí. Exacto. Pablo tenía suficiente madurez, pero sabía que a veces otra persona no podría sobrellevar esto. Y Pablo estaba hablando de alimentos o comidas que eran sacrificadas para los ídolos. Y él dice, ¿un cristiano debe comerla? La gente dice, no, ni se te ocurra. Pero si tú llegas a un lugar y tienes una comida y te están diciendo, eso fue sacrificado a los ídolos, bueno, ya tú estás. Pero si no te están diciendo nada, ni te metas a preguntar. Al final eso no te va a hacer un daño a ti. Pero si a la otra persona está haciendo tropiezo, entonces es un marco, es una línea fina, ¿no? En cuanto a relaciones, y lo que está tratando es un poco del cuidado de la iglesia. Que no se creen fricciones, situaciones de tensiones o de malestar en una comunidad cristiana por aspectos que son secundarios. No son temas que están tratados en la Biblia y no hay que formar una tormenta en un vaso de agua por una situación como esa. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos tienen su propia cultura. Y no hay nada de malo si ellos siguen practicando sus celebraciones cuando no le están dando el valor de la justificación a esas cosas. No hay ningún problema. Ellos pueden seguir, ya son circuncidados y eso es irreversible. Tienen fiestas de celebraciones. Exacto. Muchas celebraciones, todas las fiestas lo pueden celebrar, pero ellos no están atribuyéndole que Dios lo está aceptando más porque celebra la fiesta cuando ellos son aceptos por Cristo. Pero, ¿qué pasa? No, yo creo, no sé si hay alguno, pero nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, esa no es nuestra cultura. Y Pablo dice, el evangelio no es un aspecto cultural. El evangelio es transcultural. El evangelio trasciende la cultura. El objetivo final del cristiano debe ser glorificar a Dios, edificar a los demás creyentes y tener una buena opinión ante los no creyentes. Entonces, ahí está el resumen de la libertad cristiana. Pablo en esta carta lo que está haciendo referencia a la ley. Perdón, que ahí debe estar separado A y la, pero a veces
uno no observa bien el texto. En Cristo estamos libres de la ley, libre de la terrible presión de luchar, de esforzarnos por guardar un código que no podemos guardar. De hecho, no fue dado para que seamos justificados mediante la ley. El propósito de la ley, como lo hemos visto en estudios anteriores, hay otro propósito. No es salvarnos. La libertad cristiana no es para satisfacer a la carne. Somos libres de la ley por la fe en Cristo para obrar por amor. Trataba de explicar esto el domingo pasado. Dios quiere transformar nuestras vidas, no reformarlas. Dios quiere transformar nuestras vidas. Una persona puede decir, yo tengo que obedecer la ley porque tengo que hacerlo. Hay una fuerza de presión que tienes que hacerlo. Hay un mandato. Pero ahí no hay amor. Es la presión de obedecer. Dios no quiere eso. En el Evangelio, Dios quiere comenzar el cambio desde adentro hacia afuera. Desde el corazón hacia afuera. Desde la mente hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo hace? Él quiere que tú obres, que tú obedezcas por amor. Movido por el amor. Y Pablo en 2 ocasiones aquí lo menciona con bastante claridad. En el verso número 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Una fe que está obrando, pero ¿por qué lo hace? Por amor. No está haciéndolo por la fuerza. Es como un niño que le dice, tienes que hacer esto. Y él lo va a hacer. Al final, por la fuerza del padre, por la ordenanza del padre, lo va a hacer. Pero no lo está haciendo porque lo quiere hacer. Al contrario, cuando le está diciendo al niño, yo quiero que hagas esto, y lo logras convencer, y él lo está haciendo de buena gana. Lo está haciendo de buena gana. Él quiere hacerlo. Él quiere agradar a su padre. Decía un predicador que cuando él, antes de ser predicador, era un niño, su padre le ordenaba limpiar los zapatos para ir a la iglesia, y entonces él lo hacía de muy mala gana. No le gustaba limpiar los zapatos, ilustrar los zapatos de su padre. Pero el niño, ya en su edad, que iba creciendo, él conoce a Cristo, tuvo una experiencia con Cristo y entendió qué cosa era servir a Dios por amor. Y él empezó a aplicar eso a las cosas que hacía en la vida diaria. Y dentro de ellas, el ilustrar los zapatos de su papá. Y él dice que cambiaba todo. Que era muy diferente hacerlo por mandato que hacerlo por amor. Hacerlo por amor. La ley trata de reformar a las personas con una presión externa. El evangelio produce una transformación desde el corazón en el interior. Esto es totalmente diferente. Lo que hace el evangelio en la vida de una persona. Que las cosas que pueden parecer pesadas en la vida, ahora hay una complacencia en hacerlas. Y es lo que Dios quiere hacer. No era lo que estaba diciendo en el Antiguo Testamento, que dice, les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. Ustedes tienen un corazón de piedra, pero yo voy a hacer un corazón de carne, algo dócil. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Que pueda obrar por amor. Fíjense que en el verso 13, otra vez vuelve a repetir la misma idea
no, aquí no cambia, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servirse unos a los otros por amor. No porque, óyeme, el pastor dijo que había que servir. No. Es que yo quiero hacerlo. Es igual que para poner un ejemplo práctico. Cuando mi esposa estaba grave, yo no la cuidaba porque tenía que cuidarla. Yo la cuidaba porque quería cuidarla y porque la amaba. Esa es la diferencia. Cuando se hace por amor o por imposición. Así mismo. El amor es espontáneo. Y hacemos todo lo que hay que hacer y aguantamos todo lo que hay que aguantar. Por amor. Por amor. De manera que el cristiano no es alguien que vive sin ley. Y esto es bueno aclararlo. El cristiano no es alguien que vive sin ley, sino que obedece por amor. A diferencia de un esclavo, y es el contraste que viene Pablo hablando, de un esclavo que obedece por temor al castigo, el cristiano obedece por agradecimiento, para agradar y para Dios. Lo hace para Dios, no lo hace para sí mismo, ni para quedar bien con otro. Lo está haciendo para Dios. Entonces, aquí está el valor entonces, que estamos hablando de esa fe genuina que ahora produce un deseo de obedecer y un deseo de obrar, pero movido por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay una parábola que dijo Charles Spurgeon sobre la zanahoria. Escuchen. Había una vez en un antiguo reino un jardinero que cultivó una enorme zanahoria en su huerto. Como él amaba a su soberano, al rey, fue al palacio y se la ofreció al rey diciendo: esta es la zanahoria más grande que yo he producido en mi huerto. Recibirla como prueba de mi amor. Entonces, este hombre con la zanahoria inmensa dice: esto es lo más grande que yo he tenido, voy a llevársela al rey. Y el rey se dio cuenta del buen corazón de este hombre, de su devoción, y que este hombre no estaba esperando nada a cambio. Esto conmovió al rey, que dio al jardinero mucha más tierra de la que él poseía, y el jardinero volvió alegre a su casa. Pero eso, tú sabes cómo se corre en un reino, empiezan a correr las noticias, y un noble del reino escuchó lo que había pasado y pensó: si esta es la respuesta que mi señor da a tan pequeño regalo, ¿qué no dará a respuesta de un regalo grande? Empezó a maquinar, dice: si fue por una simple zanahoria dio más tierra, imagínense si un regalo más grande, ¿qué va a pasar? Así que al día siguiente llevó ante el rey un precioso caballo y le dijo: este es el mejor caballo que yo he tenido en mis establos, recibirlo como prueba de mi amor. Pero el rey se dio cuenta del falso corazón de este noble y aceptó el caballo y despachó al noble. Cuando el rey vio la expresión de sorpresa en el semblante de este noble, le dijo: el regalo del jardinero era un regalo ciertamente de amor, pero tú estás intentando sacar beneficio. Él me dio una zanahoria, pero tú estás intentando darte a ti mismo con el caballo. Entonces, hay una gran diferencia entre dar movido por el amor a dar porque haya un interés de vuelta.
Eso es muy diferente. Entonces, Dios quiere realmente que nosotros demos y lo demos por amor y sin nada a cambio. Hay por lo menos 4 aspectos clave en lo que estamos hablando de la fe que obra por el amor. El amor es el poder de la fe que salva. El amor es el poder de esa fe que salva. Digamos que es la expresión genuina de una fe. No hay una contradicción entre los apóstoles que cuando están diciendo que la fe necesita una evidencia de obras. No hay una contradicción, pero son las obras resultado de esa fe. Para Dios, la obediencia sin amor no es obediencia en absoluto. Es decir, cuando es una obediencia mecánica, a Dios nadie le va a tomar el pelo. No es obediencia. Entonces, la única obediencia que Dios recibe es cuando es por amor. El amor que produce obediencia nace de la gracia de Dios. No de decir, óyeme, mira cómo yo estoy teniendo logros de obediencia. No. Al contemplar la gracia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios, eso motiva entonces a amar y a obedecer. Y el amor que produce obediencia, ese amor es libertad. Ese amor es libertad. Bien, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga ricamente, es mi mayor deseo. Y espero que este estudio, bueno, de alguna forma le sea de ayuda para su comprensión del Evangelio, la comprensión de la gracia de Dios y que el Señor nos guíe cada día. Estamos aprendiendo de Él, conociéndole cada día. Y por eso es bueno estudiar las Escrituras para entender el Señor, conocerle y vivir para Él. Que Dios les bendiga.